Aló, aló. Sí. Perfecto. Entonces, retomemos. Estábamos, creo que en... ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí, profe. Habíamos terminado de ver ese esquema, profe. Este esquema, ¿cierto? Perfecto. Bueno. Para continuar, ¿cierto? Aquí en la diapo aparecen tres conceptos, digamos, distintos, ¿cierto? Hecho económico, contabilidad y administración. El hecho económico, ¿cierto? Es cuando se produce una transacción, como lo dice, como se produce un hecho, ¿ya? Lo que hace la contabilidad, ¿cierto? Es medir y registrar este hecho económico, ¿ya? Esa es la función de la contabilidad, ¿cierto? Registra y mide, digamos, esta transacción o hecho económico, ¿ya? Y el objetivo, a su vez, de la administración, ¿cierto? Es informar y controlar lo que tiene que ver con la contabilidad, ¿ya? ¿Quiénes son los usuarios de la información contable? ¿Cierto? Que también estaba, creo que en la prueba de diagnóstico. De la manera interna, ¿cierto? Que son efectivamente los usuarios, son los dueños de la empresa, ¿cierto? Los administradores o el personal general de la empresa. Y los externos pueden ser los inversionistas que invierten dentro de la misma empresa, los bancos, instituciones financieras, proveedores acreedores, ¿cierto? Clientes y el Estado u otra entidad, digamos, fiscal u otra entidad, digamos, que se relacione con la empresa. ¿Ya? Esos son los usuarios de la información contable. Contable, aquí estamos hablando de la contabilidad. ¿Qué tipo de información contable tenemos? Tenemos la contabilidad financiera, ¿ya? Que es la que mide, por ejemplo, el flujo de caja, que tiene que ver más con la finanza. La de gerencia, que tiene que ver más con balance, por ejemplo, porque el gerente al final lo que le importa es si tuvo utilidad o pérdida, ¿cierto? Si tiene fondos para invertir, ¿cierto? Si tiene activos, si tiene deudas, etcétera. Lo que le importa es como el general. Entonces ya se ve más en ese general, digamos, el panorama general de la empresa se ve más en el balance. Ya la contabilidad tributaria es la que tiene que ver con los impuestos, ¿cierto? Con IVA, renta. La pública o gubernamental es la contabilidad también dentro de las entidades públicas. ¿Ya? Y la de costos, que es también como la que comentábamos hace un rato atrás, que tiene que ver con el costeo, ya que también es parte de la contabilidad, ¿cierto? Pero al menos nosotros en este ramo no es lo que vamos a ver, ya la contabilidad de costos. ¿Quiénes son los principales reguladores de la información contable financiera? Tenemos por un lado, como todos ya lo conocemos, ¿cierto? Servicio de impuestos internos, ¿ya? Que tiene que ver con los impuestos, con la parte tributaria. También tenemos la inspección del trabajo, que tiene que ver con la parte laboral, ¿cierto? De las empresas. Tenemos también la Comisión para el Mercado Financiero, no sé si han escuchado esa. ¿Alguien sabe lo que es? No, profe. No, profe. La Comisión para el Mercado Financiero, la voy a mostrar. Comisión para el Mercado Financiero. La SMF. ¿Ya? Esta es una especie es un portal donde se establecen todas las entidades, las empresas que son reguladas, ¿ya? Por la norma ya sea internacional de contabilidad o de finanzas o por la norma nacional, ¿ya? Se ven todas las empresas, por ejemplo, las sociedades anónimas abiertas que transan en la bolsa, ¿ya? Es probablemente eso. Uno aquí dice qué es lo que es la SMF. Dice, vela por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, ¿ya? O sea, por las empresas que están dentro de este mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Además de velar porque las personas o entidades fiscalizadas, ¿cierto? Desde su iniciación hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos,
estatutos u otras disposiciones que le rijan. Ya me el video. Entonces, esta es la Comisión para el Mercado Financiero. Es una plataforma donde están todas las entidades, las empresas financieras, ¿cierto?, que transan en la bolsa, que tienen a su disposición toda su información financiera, contable, ¿cierto?, tributaria, etc. También tenemos la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la SBIF, no sé si también la han escuchado antes, que es una especie, es la que regula, digamos, todo lo que tiene que ver con los bancos. Tampoco. ¿Ya? Sí. Así como No, eso sí lo he que escuchado. regula, no sé, ¿perdón? Eso sí lo he escuchado porque cuando dicen de los depósitos, dice algo de asegúrese de su depósito, la garantía estatal de los depósitos en su banco en SPIF. Esa es digamos, la que regula todo lo que tiene que ver con los bancos, cuando los bancos cobran su tasa de interés, ¿cierto? Cuando los bancos cobran, no sé, cuando prestan, tienen créditos, cuando invierten, todo eso es la que regula, digamos, esta entidad es la que regula aquí a los bancos. Así como también está la que regula, no sé, por el fondo de pensiones, que es la Superintendencia de Fondos y Pensiones, ¿cierto? Y la que regula la AFP, la de salud también que existe, la que regula el tema de la FONASA, por ejemplo, o la de las ISAPRES. Son superintendencias, digamos, son entidades que regulan este tipo de instituciones. ¿Ya? Y tenemos también abajo el Colegio de Contadores de Chile, ¿ya? Que también yo creo que lo han escuchado antes, que también es la que regula a los contadores en este caso. ¿Ya? Regula las normas contables, ¿cierto? Tanto chilenas como internacionales. Características de la información contable. Tiene que ser exacta, ¿ya? Y se responde con exactitud a los datos consignados en los documentos originales. O sea, aquí obviamente no pueden haber, bueno, obviamente existen fraudes, ¿cierto? Y documentos falsos y un montón de otras anormalidades, ¿cierto? O irregularidades dentro de algunas entidades, pero la característica que tiene que ser exacta, o sea, tiene que ser correcta, ya verdadera, como también lo decía, fidedigna. Los registros e informes deben expresar la real situación de los hechos. Ya tiene que ser clara. La información debe ser presentada de tal forma que su contenido no induzca error y comprendida por el común de los miembros de la empresa. O sea, tiene que ser entendible para todos. ¿Ya? Para alguien que no es contador, por ejemplo, para un gerente, ¿cierto? Que no es contador, obviamente, tiene que entender la información. Referida a un nivel, ¿cierto? Elaborado según el destinatario. O sea, si yo voy a elaborar un balance para un banco, por ejemplo, para impuesto interno, voy a elaborar un balance para presentar a los accionistas, ¿cierto? Se elabora ahí de acuerdo a su fin, según el destinatario. Económica, dice, con un costo inferior al beneficio que reporta. Obviamente yo, si voy a tener un contador, ¿cierto? Voy a pagar por la contabilidad, tiene que ser un costo inferior al beneficio que me va a generar, que es tener la información al día, ¿cierto? La información clara. Y oportuna, que esté disponible, ¿cierto? Al momento de que se requiera la información. Documentos mercantiles. Aquí, esto me tapa. ¿Qué son documentos? O sea, documentos de una empresa. Tenemos los mercantiles, ¿cierto? Los financieros y los de uso privado. Dentro de los mercantiles, yo creo que ahí conocen varios, una factura, una boleta, una nota de crédito, nota de débito, guía de despacho, declaración de ingreso. Ya la guía de despacho es la que se ocupa para trasladar, ¿cierto?, la mercadería de un lugar a otro, y la declaración de ingreso es la que es una especie de boleto o factura, pero que se ocupa para las exportaciones, ¿ya? Cuando yo voy a exportar, ¿cierto? Cuando yo compro algo de afuera, me llega aquí con una declaración de ingreso, ¿ya? Que es lo mismo que una factura, pero internacional. Luego tenemos los documentos financieros, también me imagino que los conocen: cheque, letra, pagaré, vale vista y boleta de garantía. El vale vista, bueno, la boleta de garantía, no sé si la han escuchado antes. ¿Alguien sabe No, lo que es profe. ¿Qué cosa, profesor? ¿Alguien sabe lo que es una boleta de garantía?
No. No. ¿Nadie? Por ejemplo, unas diapositivas atrás hablábamos de las empresas, ¿cierto? Para postular a licitaciones. ¿Ya? Sí. Cuando uno postula una licitación, y cuando la gana, bueno, hay dos partes acá. Cuando uno postula una licitación, para garantizar, digamos, la seriedad de la oferta, la empresa mandante te pide una boleta de garantía, ¿ya? Y la boleta, bueno, aquí más adelante creo que está una foto. La boleta de garantía, digamos, asegura que tú que la oferta que tú estás presentando es válida, digamos, y es real y, digamos, ¿ya? Eso es en caso de cuando uno postula una licitación. Si es que uno se la gana, ¿ya? Ahí hay otra boleta de garantía, ¿ya? Y esa va a garantizar que tú cumplas con los trabajos, digamos, que te encomendaron. Por ejemplo, aquí tenemos una que dice el Banco de Chile, ¿cierto? La entregan los bancos. Dice, pagará a la vista. Dice, el Banco de Chile le pagará al Ministerio de Energía, ya que en este caso es la empresa mandante, la cantidad de 56 millones de pesos. No, perdón, de dólares. ¿Ya? Y esta empresa fue solicitada por Transmisora Eléctrica del Norte S.A., quien es la empresa contratista, ¿cierto? Y fecha de entrega de las características técnicas del sistema de 200 kilowatts mejillones cardones. Entonces, esta empresa que es inestable. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Y me dice que la conexión era inestable de internet. Es que a veces se va, Entonces, pero esta empresa... se ha copiado todo. Ah, ya. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, esta empresa que es Transmisora Eléctrica del Norte es la empresa contratista, ¿cierto?, que postuló a esta licitación del Ministerio de Energía, se ganó la licitación y tiene que cumplir con lo que le están solicitando, ¿cierto?, con el trabajo. Entonces, esta empresa tiene que pedir al banco, ¿ya?, esta boleta de garantía. El banco, por así decirlo, le presta esta plata, en este caso estos 56 millones de dólares, presta esta plata el banco se la presta a la empresa contratista, ¿cierto? Para que la empresa contratista le asegure a la empresa mandante, que es el Ministerio de Energía, ¿cierto?, que va a realizar la pega. Por ejemplo, si es que la empresa mandante, que es el Ministerio de Energía, se da cuenta que lo hizo mal o que lo dejó de hacer, por ejemplo, la empresa mandante, que es el Ministerio de Energía, puede cobrar esta boleta, ¿ya? Y se queda con los 56 millones de dólares y la empresa contratista, que es la Transmisora Eléctrica del Norte, queda con la mansa deuda. ¿Ya? ¿Se entiende un poco lo que significa? Sí, profesor, pero por ejemplo, ¿cómo validaría, por ejemplo, la empresa mandante de que no se están haciendo los trabajos o algo así como para poder cobrarla, digamos? Claro, cuando uno se gana una licitación, por ejemplo, o se gana un proyecto, ¿cierto?, existe por medio de un contrato en el que se establecen todas las obligaciones, en este caso de la empresa mandante, ¿ya?, para que cumpla la empresa contratista. Entonces, si que alguna de esas cláusulas no las cumple, la empresa mandante tiene la facultad, ¿cierto?, y el derecho, vía legal, obviamente, esto también va por la legal, primero demandar a la empresa, ¿cierto?, en este caso la empresa contratista, demandarla y hacer cobro de esta boleta de garantía. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, no sé si entiendo a lo que va, pero bueno, quizás es como más Como, en la práctica, se puede decir. No, pero darme. ¿Pero cómo, pues, Claudio? ¿cómo entiendo que no entiendo su consulta? No, es que lo que pasa es que mi duda es cómo podría, digamos, si ya... ¿Demostrar que se hizo el trabajo? Claro, pues demostrar o que se hizo bien o que se hizo mal. O sea, si yo hago un trabajo y para mí está bien, pero para la empresa mandante está mal, me pueden demandar por eso. ¿Tú decís el fiscalizador, Claudio? Claro, una cosa así. Pues. La misma empresa fiscaliza, pues. Tiene ingenieros, tiene personal. Claro, o sea, dentro de la empresa mandante van
obviamente, como tú dices, claro, si tú dices que lo hiciste bien y la otra empresa cree que lo hiciste mal, ahí no te puede demandar ni te puede cobrar la otra garantía, sino más bien es cuando tú incumples una de las cláusulas que están dentro del contrato, tú haces algo contrario o algo negativo, por ejemplo, para la empresa, ahí sí te podría demandar, ¿cierto? Y podría hacer uso de esta garantía. Eso Pero no también es se que puede si tú ver como, se puede ver a futuro, por ejemplo, tal vez no como contratista, pero en mi otra carrera me da un ejemplo de, estábamos viendo lo que era fortificación de las mineras, y los tipos, el ingeniero firmó, por ejemplo, poner perno de fortificación de 5 metros, y el técnico para sacar, o el supervisor para sacar la obra más rápido, cortó los pernos y puso pernos de 3 metros, no de 5 como decía la firma. Y esto después se derrumbó y murió un trabajador. Entonces, buscando culpable, el culpable sería acá, por decirlo, el externo a la primera firma, que sería el técnico, por ocupar equipos que no le pedían, o como pasó en el terremoto, que no tenían los, ¿cómo se llama esto? El perfil de los fierros no cumplía Los con las implementos características. que necesitaban. Exacto. Exacto. Ahí también se podría como ver que falló la empresa contratista en utilizar no lo que quería. Claro, ahí se claro, produce una falla crítica, Claro, claro. Por ejemplo, en el caso que decía yo, con que víctimas. usó pernos de menos diámetro, generó muerte personal porque no estaba fortificado con las fórmulas que él había usado, que exigía que fueran de 5. Pero me imagino que eso pasó mucho tiempo después de que la empresa cobró la boleta Es de que garantía. eso pasa, pero cuando muere una persona, tenéis temas legales de por medio, el cual para el técnico que quiso cortarlo significa cárcel. El profe de innovación dijo que tenía una empresa de eso, porque fiscalizaba si el trabajo estaba bien hecho al final. Mm, Porque igual es súper importante. Claro, pero ahí la empresa ya cobró, se quedó con la plata, ahí va a arriesgar demanda y posiblemente Que cárcel. cobras, pero después igual, a pesar de que cobró, tenés que devolver la plata en ese caso y el tema legal y todo el tema. ¿Devolver la plata? Si no la Es que tiene. sí, pues, quiebra. Debería estar sujeto a garantía también por un trabajo tan Es grande. que ahí yo creo que es cuando la empresa quiebra, pues. Le quitan todos los bienes y si no tiene para pagar, Claro. se va a quiebra. Se cambian el nombre. Tengo Mm. 56 millones de dólares yo. Sí, pues está de más. Apago la cámara. Pero todo depende de las cláusulas, ¿no, bro? Sí, pues, depende de las cláusulas que haya en el contrato. Establezca el contrato. Ahí se ponen todas las Pero cláusulas en lo que, en lo que digamos, dice el pasaría en caso Claudio. de... Sí, pero nuevamente. Ujú. No, que lo que decía, la pregunta del Sí. Claudio, yo he trabajado con empresas que hemos ido a realizar trabajo y la misma empresa que te contrata tiene ingeniero y personal que te fiscaliza y te realiza pruebas una vez terminado la reparación o lo que tú vayas a hacer, realiza pruebas al equipo que tú interviniste y ahí te dicen si el trabajo cumple con las características que solicitaron. Claro, Claro, exactamente. por ejemplo, donde yo hice la práctica, tenían casi todos los procesos externalizados, o sea, ¿Y esa empresa seguridad. era legal? No, sí, totalmente. Se llamaba Solvay, hacía los reactivos químicos para todas las mineras. Era multinacional esa empresa, era súper buena. Y por ejemplo, me tocó justo ir a una reunión de charla de seguridad y a todas las empresas externas les pidieron informes y en los cuales, por ejemplo, si no me equivoco, era la de seguridad o transporte, tenía como mucho déficit respecto a lo que pedía la empresa. O sea, no era eficiente respecto a eso y en plena reunión le dijeron que si no cumplían iban a tener que terminar el contrato. Entonces esa era como la fiscalización que tenían ellos, era medio informe y también fiscalizaciones que hacía, en ese caso era el ingeniero en prevención de riesgos, que era el encargado de ver todo en ese tipo de reunión por lo menos. Otro ejemplo. Exacto. Perfecto. ¿Quedó claro? ¿A los demás? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Bueno, la boleta de garantía. Es un documento que está condicionado a la realización de un trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, eso, cierto, la cuenta está dentro de los documentos financieros, ya porque esa la entregan los bancos. Los bancos, digamos, son los que prestan, por así decirlo, entre comillas, esa plata a la empresa contratista. ¿Ya? Y los documentos de uso privado
Por último tenemos órdenes de compra, ¿cierto? Presupuesto, cotizaciones, hoja de entrada de materiales, orden de trabajo. ¿Alguien usa alguno de estos documentos en su trabajo, por ejemplo? A ver. Yo usaba cuando trabajaba. Los cheques, facturas, la guía de despacho. Buena, Darwin. La guía de despacho sí la he Tiene ahí utilizado. De hecho, no, Raúl me va a molestar. Hice algo trucha Ya. con eso también. Dejémosla ahí nomás. He utilizado la guía de despacho, pero ahorré gastos a la empresa. Si este plan es muy patrañoso, profe. Pero si esto se trata de ahorrar gastos, perro. Si de eso se trata. Yo hago lo que el empleador pide nomás. Así es. Su empleador es Pablo Escobar. Total, la firma Bueno, mía no aquí estaba. Aquí tenemos, en este caso, una foto de una factura, ¿cierto? Supongo que también han visto una factura. ¿Saben cómo está compuesta? Tenemos aquí una factura no exenta o no afecta o exenta, ¿cierto? La que va sin IVA. Ya, esta es de mi empresa. Nota de crédito también. Boletas de venta y servicio, que puede ser así como la típica de negocio, ¿cierto? O una que viene con más detalle. La declaración de ingresos, que es la que les comentaba, que se usa cuando uno compra al extranjero. ¿Ya? Se entregan esta especie de factura. La web de garantía, que es un documento, ¿cierto?, financiero. El cheque. ¿Ya? Aquí distintos tipos de cheque. ¿Ya? Tenemos el cheque al portador, ¿cierto?, que girado bajo esta característica puede ser cobrado al banco por cualquier persona que lo presente. ¿Ya? Aquí cuando es al portador y no está tarjado, digamos, está todo abierto, ¿cierto? Cualquier persona que lo porte lo puede cobrar. ¿Ya? Tenemos a la orden, que este cheque tiene tarjada la palabra al portador, que se puede visualizar ahí, ¿cierto? Y puede ser cobrado al banco por la persona a la que fue girado y por otra persona siempre y cuando sea endosado por el beneficiario original. O sea, por ejemplo, en este caso, Francisca Rosales puede cobrar este cheque, ¿cierto? Y también ella misma puede endosarlo, ¿ya? Endosar significa escribir por atrás del cheque el nombre de la persona que lo puede cobrar. Ya, por ejemplo, Francisca Rosales le puede poner por atrás Juan Pérez y lo puede cobrar tanto Francisca Rosales como Juan Pérez, porque está endosado por atrás y va a la orden. ¿Ya? Y cuando es nominativo es cuando solamente puede ser cobrado, por este caso, por Francisca Rosales. Y se tarja la palabra a la orden. Ese es el nominativo. Y también tiene que tarjar la palabra al portador. Ya solamente lo puede cobrar Francisca Rosales. Y el cruzado es el cheque que tiene todo tarjado, lo puede cobrar solamente Francisca, pero aquí no lo puede cobrar, sino lo puede solamente depositar. ¿Ya? No puede ser cobrado en efectivo. Tiene que sí o sí ser depositado a una cuenta corriente, que sería en este caso una cuenta de ella, porque no puede ser a cuenta de otra persona. Y tiene dos líneas cruzadas ahí, digamos, en el mismo cheque. Esta, bueno, una foto de una orden de compra, ¿cierto? Y para la próxima clase, como les hice un pequeño resumen de cada de estos documentos, ustedes mismos me van a explicar lo que son las facturas, ¿cierto? Cómo se componen, de qué trata, ¿cierto? Qué es lo que lleva, de la boleta, de la guía de despacho, nota de crédito, nota de débito, ¿cierto? Web de garantía, etc. Y también me van De todos los documentos que vimos ahora. Exacto, yo les voy a dar una lista ahora, pero denme un segundo, les doy una lista. ¿Ya? Les voy a dar digamos, tengan en cuenta eso. Esa actividad dice que poner en clase no más de 10 minutos características principales de un tipo de persona jurídica, un documento financiero, mercantil o de uso privado de la empresa. Entonces, voy a salir de acá. De las mismas personas que me hicieron los grupos, del trabajo, ¿cierto?, general,
de fin de semestre. La próxima clase sería entonces el martes 22, profe. ¿En serio? Sí, porque el Sí, porque la 15 próxima semana es tenemos libre. vacaciones, somos niños. Somos unos niños. A ver, chuta. El 15, semana de fiestas patrias, ¿no? Exacto. Chuta. Entonces el 22 tendríamos que poner los documentos. El 22, sí. Entonces, el grupo 1, que es Raúl, Darwin Los Peaky Blinders. y Franz, me van a hablar sobre una empresa limitada, sobre una factura, sobre un pagaré y sobre una hoja de entrada y salida. O sea, perdón, de entrada de materiales. ¿60 dice? Sí. Entonces, este grupo me va a hablar sobre una empresa limitada, ya me va a explicar lo que es una empresa limitada, a qué se refiere, cómo está compuesta, etcétera. Sobre una factura exenta, ojo ahí que es exenta de IVA, sobre un pagaré, que es un documento cierto financiero, y sobre una hoja de entrada de materiales, que es un documento de uso privado. Ya, de uso privado, creo que no le expliqué bien, es cuando las empresas, digamos, ven si efectivamente lo utilizan o no, el documento. Ya, obviamente no todas las empresas ocupan órdenes de compra, no todas ocupan presupuestos, no todas ocupan órdenes de trabajo, pero ahí, digamos, cada una tiene su documento para su función. Ya, el grupo 2 me va a hablar sobre una empresa SA, sociedad anónima, sobre una declaración de ingreso, le llaman DIN, sobre una letra, como documento financiero, y sobre una orden de compra. ¿Ya? Luego el grupo 3 me va a hablar sobre una empresa EIRL, que es empresa individual de responsabilidad limitada. Sobre una boleta exenta, sobre un cheque, que aquí van a tener que nombrar los tipos de cheques, ¿cierto? Y sobre una nota de venta. El grupo 4 me va a hablar sobre una empresa de sociedad por acciones, SPA, sobre una nota de crédito y de débito, sobre un documento financiero que va a ser el vale vista y sobre una orden de trabajo, se llama OT, que se le llama también en algunas empresas. El grupo 5 me va a hablar sobre una persona natural. Aquí no va a ser empresa, va a ser persona natural, digamos, digamos a nivel general. Ya no empresa tal. Persona natural, una boleta de honorarios, una cuenta corriente, ¿cierto? Y un presupuesto como documento de uso privado. El grupo 6 me va a hablar de una, aquí vamos a tener que repetir, de una empresa limitada, una declaración de ingreso, DIN, ¿ya? De un cheque, o sea, de los cheques en general, y de una orden de trabajo, una OT. El grupo 7 me va a hablar de una empresa SA, una boleta, una boleta de garantía, y de un presupuesto. Y el grupo 8 me va a hablar de una
S, P, A. Una nota de crédito, débito, un pagaré y una nota de venta. Eso. Entonces cada grupo, no sé si ya lo tienen, lo apuntaron, me van a hablar sobre esos 4 tipos de documentos y también en el caso de las empresas, de tipo de empresa. La idea es que digamos, me expliquen para qué sirven, en qué casos se usan, cómo está compuesto, que no sé, pues, así como tal como yo les mostré acá una foto del documento, ¿cierto? Y eso generalmente. ¿Ya? No más de 10 minutos, algo bien sencillo. Ojalá con diapositivas, ¿cierto? Con presentaciones, un PowerPoint pequeño, cortito. Y eso. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Todos apuntaron lo que les corresponde con su respectivo grupo? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Todos. ¿En el chat, no? No, no puedo verlo. Bueno, pues todos tienen, digamos, lo que les correspondió, el tema que les corresponde. Voy a mandar por correo, copiar. Le mandar a Tiare. Tiare, ¿cierto? Tiare, sí. Eren Silva. Tiare, perdón. Presentación, clase 22 de septiembre. Ahí se fue. A ver si ya después lo puede compartir con ustedes. Eso. Vamos a poner acá. Ya le di la fecha de los 2 certámenes, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, sí, perfecto. Ya. ¿Dudas sobre lo que hemos visto hasta el momento? No. No, profe. Ya para la próxima clase, la clase número 3, vamos a ver ya un poco más de talleres, ¿cierto? De ejercicios de lo que hicimos hoy día al comienzo, ya con el tema de la ecuación de inventario. Ya por esta parte, bueno, primero me van a presentar a ustedes, digamos, ¿cierto? Lo que vimos, lo que hablamos recién, de los documentos y de los tipos de empresa, ya para dejar más o menos claro ese tema y ya cerrarlo. Y vamos a después a retomar lo que es el taller, o talleres en general, digamos, de ecuación de inventario. ¿Les parece? Y ahí vamos avanzando bastante bien. Así que eso, bueno, son igual las 9:30, no, 9:40 ya. Prefiero igual dejar la casa hasta acá porque si les paso más, siento que los voy a confundir mucho. Igual vemos temas variados, ya con lo que es más numérico, ¿cierto? Lo que es más de taller y temas más de concepto. Entonces la idea es que claro, la próxima
que me hagan la presentación esa para dejar zanjado ese tema, que igual es importante que conozcan los tipos de empresas, obviamente, y los tipos de documentos que se pueden llegar a ocupar en cada entidad. Y luego vamos a retomar lo que veíamos del taller de ecuación de inventario. Y vamos a hacer unos 2 talleres porque ese estilo digamos, de taller va a ser el que va a entrar en el certamen 1. ¿Ya? Aparte de lo que es teoría, obviamente, va a entrar un ejercicio de lo que hicimos hoy día, de ese taller. En el certamen número 1. Certamen número 1, el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, sí. Unidad 1 y 2. Así es. Algo de eso, digamos, va a entrar, un taller así parecido va a entrar en el, obviamente mucho más difícil, pero algo parecido va a entrar en el certamen 1 como ejercicio, digamos, como parte práctica. Por lo general los certámenes yo los hago la parte teórica con alternativa, con, no sé, unir, cosas así más didácticas, más que definiciones como de escribir. Y lo otro ya son casos prácticos, más con números. ¿Ya? Así hago los certámenes generalmente. Bueno, aquí, obviamente este año va a ser distinto porque... Profe, disculpe, el certamen 2 es el 5 de enero, ¿cierto? Parece, a ver. Porque lo tengo anotado como el 6 de enero, pero el 6 de enero es día miércoles. ¿En serio? El 6 de enero. Ah, 5 de enero entonces. Entonces sería el 5 de enero. 5 de enero, perfecto. Y certamen 2. Unidad 3 y 4. Sí. Ya. Vamos en la clase acá. Transacciones de contabilidad. Así que eso. ¿Alguna duda sobre algo en general? ¿Sobre lo que hemos visto hasta el momento? No, profe. ¿Estamos clarísimos? Sí. Entonces la próxima clase, bueno, la semana subsiguiente me presentan esa pequeña exposición y luego comenzamos a ver más taller de lo que pasamos hoy día. Bueno, como materia, digamos, ya no, sobre este tema, sobre la unidad 1, no hay mucho más que ver, así que por ese lado pueden estar tranquilos. Ya todo lo que vamos a ver más adelante va a ser más que nada taller. Así que, eso. Hola, sí. Está saludando, Gabriel. Hola, ponga bonita. No, me equivoqué. Lo saludamos igual, ¿no? Por si acaso. Hola. Ya. Ahora. Entonces, ¿estamos ok? Pueden quedar, digamos, en el libro, no sé si alguien, bueno, no sé, parece que la otra vez alguien quería hablar conmigo después de clase, no sé quién estará hoy día, no me acuerdo quién era. Si alguien quiere quedarse para ver alguna cosa puntual. Los demás están liberados. Gracias, profe. Que tenga buenas No, noches. profe, gracias. Gracias, profe. Estoy bien. Nos vemos el 22 entonces. Entonces, nos vemos.